Voy a explicar la definición de las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son 6. Voy a definir las 3 primeras, que son el seno de un ángulo, el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo, el coseno de un ángulo y la tangente de un ángulo. Tangente de un ángulo. Abreviadamente se escribe sen de x, cos de x y tan de x. Para definir las 3 primeras, vamos a necesitar, en primer lugar, tenemos que definir cuáles son los ángulos agudos del triángulo. Los ángulos agudos, y importante que cuando nosotros definimos las razones trigonométricas, siempre debemos referirnos a un triángulo rectángulo. ¿Cuáles son los ángulos agudos entonces del triángulo ABC? Los ángulos agudos son el ángulo alfa y el ángulo beta. Para definir las razones, debo primero determinar con cuál ángulo vamos a trabajar. Entonces, la primera parte voy a definir las relaciones para el ángulo alfa. Para el ángulo alfa. ¿Cómo se definen las relaciones trigonométricas? Entonces, la definición dice que el seno de un ángulo cualquiera, es igual al cociente o a la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno de un ángulo cualquiera, de un triángulo rectángulo y agudo, se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente de un ángulo se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Como hemos escogido para definir las razones trigonométricas el ángulo alfa, entonces para el ángulo alfa vamos a determinar cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente y cuál es la hipotenusa. Sabemos que podemos empezar por cualquiera de ellos. Bueno, la hipotenusa nunca cambia, es el lado más largo y en este caso es el lado AC, o si lo prefiere puede escribirlo como el lado B. El cateto adyacente es el cateto que forma parte del ángulo, entonces el cateto de este triángulo rectángulo que forma parte del ángulo es el lado AB. AB, que también puede ser expresado con la letra C minúscula. Y el cateto opuesto es el que nos queda. Entonces, es el cateto que nos queda al frente del ángulo alfa, que es el lado BC. O si lo prefiere, usted puede expresarlo como con la letra minúscula A. Bien. Con esta, ya habiendo determinado cuáles son los catetos o la definición de la relación del cateto con el ángulo, entonces ahora sí voy a definir las razones trigonométricas para el ángulo alfa. Entonces dice, ahora sí, seno de alfa es igual al cateto opuesto, que es el lado BC, sobre la hipotenusa, que es el lado AC.
O si prefiere, usted puede decir que es el lado A sobre, para este triángulo, sobre B. El coseno del ángulo alfa, entonces, por definición, dice que es el cateto adyacente y en este caso, para este triángulo, ya dijimos, y para este ángulo, es el lado AB y la hipotenusa es la misma que es AC. Si lo quiero escribir de otra forma, entonces diríamos que es C minúscula sobre B. Finalmente, la tangente del ángulo alfa es igual, entonces, al cateto opuesto que es BC sobre el cateto adyacente que es AB. O si lo prefiere, puedes escribir A minúscula sobre C minúscula. Ahí quedan definidas las razones trigonométricas para el ángulo alfa. Usted va a determinar cuáles son las razones trigonométricas para el ángulo beta. Bien, aquí están entonces las razones trigonométricas para el ángulo beta. El cateto opuesto es C, el cateto adyacente es A y la hipotenusa sigue siendo B. Entonces el seno de beta es C sobre B, el coseno de beta es A sobre B y la tangente de beta es igual a C sobre A. O si prefiere escribir indicando el lado, los vértices, los extremos de los lados, entonces AB sobre AC para el seno, CB sobre AC para el coseno y AB sobre BC para la tangente. Gracias, nos vemos hasta la próxima. No olviden suscribirse a mi canal, es gratis.